que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a leer solamente el versículo 2. Romanos en el capítulo 8, versículo 2. Amén, ¿están conmigo? Dice la palabra del Señor: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Vamos a centrarnos solamente en esa palabra. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. Venimos por 2 domingos atrás hablando acerca de lo que es vivir de acuerdo al dominio de la carne. ¿Recuerdan eso? ¿Han estado conmigo? Hemos estado enfatizando el hecho de la posibilidad que existe de que a pesar de que seamos cristianos, de que a pesar de que tengamos el Espíritu Santo, podamos estar viviendo una vida alejada del Espíritu y por el contrario dominada por todo lo que es nuestra humanidad, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras circunstancias. Y es una vida que nominalmente es cristiana, es una vida que es cristiana porque tiene el Espíritu Santo, pero es una vida que está apagada, una vida que es infructuosa. La semana anterior describíamos las consecuencias de lo que es vivir según la carne. Trae muerte espiritual, trae enemistad para con Dios y trae una desobediencia continua a los mandamientos de Dios. Entonces, este capítulo 8 de Romanos lo que hace es contrastar esas dos realidades, diciendo: sí, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y podemos vivir una vida completamente nueva y diferente, pero es posible que también esa vida se vea simplemente limitada a repetir un credo sin que necesariamente sea una vida realmente espiritual. Ahora, lo que vamos a ver a partir del día de hoy, vamos a estar estudiando un par de domingos, 2, 3 domingos de aquí en adelante, es lo que es la vida en el Espíritu, una vida dominada, una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y comenzamos entonces viendo lo que significa el versículo 2. Dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del pecado y de la muerte es algo que opera en todos los seres humanos porque nacemos con ese pecado original. Y luego de la conversión, después de la conversión, esa naturaleza carnal tiene que ser subordinada al gobierno del Espíritu. Como lo dice este mismo libro de Romanos, el viejo hombre necesita ser crucificado, mi humanidad tiene que ser crucificada para que entonces y solo entonces pueda fluir y pueda nacer la vida de Dios en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo lo explicó de una manera gráfica en una parábola cuando Él decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no llevará fruto, pero si cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Con eso lo que quiere decir es: yo necesito que lo que yo soy como persona, pero que se opone a la ley de Dios, necesita morir, necesita ser eliminado para que la nueva vida en Cristo realmente pueda comenzar a fluir. En otro momento, Juan el Bautista, cuando le hablaron acerca de Cristo, él lo enunció en otras palabras. Cuando le dijeron que el Mesías había llegado, la respuesta de Juan fue: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo estaba diciendo en un contexto diferente, en el contexto del ministerio de Cristo, pero perfectamente lo podemos aplicar a nuestras vidas, a lo que nosotros vamos a aprender a partir de este día de hoy. Si yo quiero que la vida de Cristo realmente fluya dentro de mí, si yo quiero realmente tener una comunión con Dios, es absolutamente necesario que todo lo que yo soy disminuya, mengüe, para que la vida de Cristo pueda fluir. Las dos no pueden crecer de manera paralela. Si yo me mantengo en una posición de defender lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta,
pues definitivamente Cristo nunca va a poder aparecer en mi vida. Y me quedaré con la experiencia del nuevo nacimiento, de haber recibido el Espíritu Santo en mi vida, pero eso no tendrá ningún efecto dentro de mí, porque seguiré viviendo como un hombre que no conoce a Dios, seguiré reaccionando emocionalmente, conductualmente, mis palabras, mis acciones van a ser las de una persona que realmente no conoce a Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo, por lo menos en mi vida, va a ser algo inútil. Y eso es algo que tú y yo tenemos que sopesar en nuestra vida. ¿Qué tanto de mi vida Cristo ya tiene? ¿Qué tanto de mi vida Cristo ya domina? ¿Qué tanto de mi vida le pertenece y qué tanto Él gobierna? Porque dependiendo de ese porcentaje, esa es la vida espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Entonces sí hay que mirarlo, y hay que mirarlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque lo único que va a evitar que esa ley del pecado y de la muerte continúe en mí es el que yo permita que una nueva ley, un nuevo gobierno comience a operar en mi vida. Y ese gobierno es el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, ese cambio de la muerte a la vida básicamente es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Yo se lo quiero mostrar con otro texto en la palabra para que sea un poco más entendible lo que estoy intentando decir. Y le invito a que vaya conmigo a 1 Corintios en el capítulo 3 y que miremos los versículos 1 y 2. Está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía muchos problemas, pero que de alguna forma es una iglesia que se parece a todas las iglesias. Esperamos nosotros no parecernos mucho a ella, pero igual sí tenemos características de eso. Mira lo que dice. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, date cuenta la lectura que estaba haciendo el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo había plantado esa iglesia, era el padre espiritual de esa iglesia. Y por carta se había enterado de una serie de problemas que la iglesia tenía, y eran problemas muy serios. Uno de ellos era un problema de divisiones, contención, celos dentro de la propia iglesia, partidarismo dentro de la propia iglesia. Y la lectura que hace el apóstol es: señores, ustedes son personas que no han llegado al estadio, al nivel de poder ser catalogados como personas espirituales. Por el contrario, ustedes son personas carnales, es decir, su carne es la que los domina, su carne es la que aflora delante de las diferentes circunstancias que se presentan en su vida. Y les dice, ustedes son niños espirituales que necesitan estar tomando leche todavía. Entonces, existe esa posibilidad, y es vivir la vida cristiana eternamente dentro de esa dimensión. La dimensión en la cual yo siempre estoy haciendo las mismas cosas, arrepintiéndome de los mismos pecados, y mi vida es una vida que camina en círculos viciosos. No avanza, no va para ninguna parte. Mi fe no madura. Las crisis que yo tengo hoy en día son las mismas que tenía hace un mes, o las mismas que tenía hace 6 meses o hace 3 años. Son exactamente las mismas crisis. ¿Qué significa eso? Que en mi vida no hay un avance espiritual, sino que por el contrario me quedé en una eterna y continua infancia espiritual. Una infancia espiritual, una vez más, que está representada en el hecho de que mi vida es dominada por mi parte humana, bien sean mis pecados, bien sean mis pasiones, bien sean mis crisis emocionales, bien sean las batallas que tengo con mi propio pensamiento que van en contra de la palabra, pero es una vida en la cual se genera ese tipo de estancamiento.
Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que salir de esa situación y de esa posición requiere, en primer lugar, tener conciencia de que esto es lo que a mí me está pasando, de que esta es mi realidad y que esta realidad es una realidad nociva, es una realidad peligrosa que yo tengo que cambiar. Pero se requiere que ese cambio esté mediado por una decisión. Tiene que haber intencionalidad. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se quedan la vida entera viviendo en ese mismo nivel, un nivel de niñez espiritual. ¿Cómo estás, hermano? Pues bien, un poco desanimado, un poco confundido. Es que las circunstancias, es que pasó esto, es que pasó aquello. Y son personas que siempre están lidiando con sus mismas consecuencias. Cuando hay una enfermedad así en la parte física o en la parte psicológica, nosotros llamamos a esos pacientes crónicos, ¿cierto que sí? Un paciente, por ejemplo, que tiene una depresión por más de un año, que ha sido medicado y sigue con esa depresión, finalmente es diagnosticada como un paciente crónico. Entonces siempre se le está dando un paliativo para que él maneje su enfermedad, pero él nunca va a salir de su enfermedad, él siempre va a ser el mismo. Y cuando tú analizas la vida de ese paciente es así porque él decidió ser así, porque él quiso ser de esa manera. Entonces, en la vida espiritual es algo similar. Yo analizo mi vida espiritual, yo me confronto con la palabra, con predicaciones como las que escuchamos acá en la iglesia, y finalmente la conclusión es: sí, yo soy de esa manera, sí es verdad, yo sigo siendo dominado por mi carne, yo no he cambiado, pero ¿qué vas a hacer después de ese conocimiento? Vas a tomar una decisión y vas a decir: hasta aquí llegó este estilo de vida que yo tengo, a partir de este momento voy a cambiar, o vas a continuar de la misma manera. Entonces, vuelvo y repito, en este momento esto tiene que estar mediado por una decisión, por una intencionalidad clara en la manera como yo quiero vivir mi vida cristiana. No quiero ser un cristiano tibio, no quiero ser un cristiano infantil, no quiero ser un cristiano inmaduro, no quiero ser un cristiano dominado por la carne. Yo quiero sumergirme en la dimensión del Espíritu Santo. Amén. Esa es la decisión que esperamos a partir de este día nosotros comencemos a tomar. La semana pasada la predicación y la administración toda estaba enfocada hacia el hecho de que tomáramos una decisión de decir: no quiero más seguir viviendo de acuerdo a la carne. Esa era la decisión que tomábamos. Pero no basta con decir: no quiero vivir de acuerdo a la carne, necesito ir un paso más adelante. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo con eso? Recuerden cuando Jesucristo hablaba, explicaba lo que era el mundo espiritual y hablaba de la liberación demoníaca. Y él lo ejemplificaba y decía: cuando un espíritu inmundo sale de una persona, dice que esa persona, la vida de esa persona es como una casa, y la palabra lo describe después de la liberación como una casa que queda limpia, adornada y vacía, dice la palabra de Dios. Y dice que ese espíritu inmundo que sale, después de que sale, dice que él anda divagando y dice: volveré a la casa donde yo habitaba. Pero dice que toma 7 espíritus inmundos peores que él y vienen y vuelven a habitar en esa casa. Y dice que el postrer estado de esa persona es peor que el primero. ¿Cuál es la enseñanza principal que Jesús quería dar de acuerdo a lo que acabo de narrar? ¿Qué piensan ustedes? La casa somos nosotros. El Señor nos libera, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que la casa no quede vacía, ¿cierto que sí? Eso fue lo que Jesucristo quiso decir. La casa no puede estar vacía. Es decir, la vida espiritual nunca es una vida neutra. ¿Usted cómo está? Pues ni bien ni mal. Pues yo me mantengo. No existe mantenerse en la vida espiritual. En la vida espiritual o tú estás creciendo o tú estás decreciendo, pero no existe punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es algo vivo. Parece redundante, pero la vida es viva. La vida espiritual, la relación con Dios es algo vivo.
Y si yo no estoy creciendo, no estoy aumentando, si esa relación no está mejorando, necesariamente está desmejorando, necesariamente se está muriendo, está decreciendo. No existe punto neutro. Entonces, el mismo ejemplo que yo coloqué para la necesidad de cuidar una liberación, es el mismo ejemplo que coloco para la necesidad de salir de una vida dominada según la carne, pero inmediatamente necesitamos entrar a una vida dominada por el Espíritu, porque si sencillamente yo dejo de hacer algo malo, pero no hago algo bueno, algo positivo, definitivamente voy a terminar en mi estado anterior y muy posiblemente peor de como estaba antes. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces, esto es algo dinámico. La vida en el Espíritu es algo dinámico que requiere, como les acabo de decir, una decisión, que requiere intencionalidad. Vivir cada día de mi vida cristiana con esa clara intencionalidad de que yo hoy voy a construir una vida en comunión con el Espíritu Santo bajo el dominio del Espíritu. Y es algo que yo tengo que hacer de una manera continua. Amén. La vida espiritual no es diferente a la vida material. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí o muchos hemos ido a la universidad y hemos obtenido un título profesional. Pero ¿qué pasa si yo me gradué de X carrera y me gradué hace 5 o hace 10 años y yo nunca volví a la academia, yo nunca volví a leer libros, nunca volví a actualizarme? ¿Cómo soy yo hoy como profesional? Un profesional totalmente desactualizado. Y llega un muchacho de 21 o 22 años que acaba de salir de la universidad y muy fácilmente llega y me desplaza. Porque él llega hablando 2, 3 idiomas, llega muy actualizado sobre las cosas y cuando yo me doy cuenta, hace años luz que perdí el norte de hacia dónde va mi carrera profesional. Lo mismo sucede en la parte espiritual. Si no hay un continuo proceso de actualización de esa vida, si no hay una continua intención de que esa vida va a crecer, se va a alimentar, pues no va a pasar absolutamente nada. Volviendo al texto de Romanos que nosotros leímos, entonces cuando el texto que leímos decía que el espíritu de vida me va a librar a mí de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿Dios lo va a hacer? Sí, claro que sí, pero Él lo va a hacer en la medida de que yo tenga un claro compromiso de que es así como yo quiero vivir. Amén.